esposa descubrió a su marido casándose en secreto con otra, pero lo que hizo en el altar cambió todo. Lucía Navarro siempre creyó en el amor. Desde pequeña soñaba con casarse vestida de blanco, con una lluvia de flores cayendo del cielo y una música suave tocando mientras caminaba hacia el altar. Y cuando conoció a Esteban Hidalgo, pensó que el destino finalmente le estaba sonriendo. Él era todo lo que había imaginado, un hombre exitoso, atento, carismático y sobre todo, profundamente enamorado. O al menos eso parecía. Vivían en una elegante casa en la colonia Roma de la Ciudad de México. Desde afuera, su vida era una postal de perfección. Desayunos en la terraza, cenas con velas, viajes espontáneos a Tulum o San Miguel de Allende. Las amigas de Lucía la envidiaban, sus padres estaban orgullosos, y en redes sociales, su matrimonio era considerado la pareja ideal. Pero lo que nadie sabía era que, detrás de cada gesto amoroso de Esteban, había una sombra, una grieta que Lucía comenzaba a sentir, aunque aún no entendía por qué. Una tarde lluviosa, mientras Lucía acomodaba unos libros antiguos en la biblioteca del estudio, encontró algo que no reconoció de inmediato, un sobre con el sello roto. Curiosa, lo abrió. No era dirigido a ella. Decía simplemente, Esteban Hidalgo, personal. Dentro, había una nota escrita a mano con tinta azul, nos vemos el sábado, amor. Todo está listo. No puedo esperar para ser tu esposa. Te amo para siempre. Jimena. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. En ese momento, el reloj del estudio marcó las 5:44 de la tarde y la tormenta golpeó con más fuerza los cristales de la ventana. El viento agitó las cortinas como si la casa también hubiese leído esa nota. El mundo que había construido comenzaba a resquebrajarse con una sola frase. Respiró profundo. Debe ser una broma. Una campaña de publicidad. Esteban tiene tantos proyectos, tal vez es parte de algo profesional, pensó. Pero la duda ya se había sembrado como veneno en su pecho. Esa noche, Esteban llegó más tarde de lo habitual. Vestía un traje caro, el cabello perfectamente peinado, el perfume intenso. La besó en la frente con una sonrisa ensayada y le dijo que había tenido una reunión interminable. Lucía lo miró a los ojos por unos segundos más de lo normal. Algo en su mirada estaba ausente. No era su Esteban. Los días siguientes, Lucía intentó convencerse de que era una coincidencia. No dijo nada, pero comenzó a observar. Revisó discretamente su agenda, notó salidas inesperadas, viajes que no tenían sentido, llamadas que respondía en voz baja desde el balcón. Y, sobre todo, comenzó a sentir una distancia nueva. Esteban ya no le preguntaba cómo había estado su día, ni se interesaba por sus proyectos como fotógrafa. Hacía el amor con ella de forma casi mecánica, sin ternura. Y después se dormía, dándole la espalda. Una mañana, mientras preparaba café, Lucía decidió que no podía vivir con la duda. Revisó su celular mientras él se duchaba. Esteban había cambiado la contraseña. Nunca antes lo había hecho. El corazón de Lucía dio un vuelco. Esa misma tarde, fue al despacho de Esteban, aprovechando que él había salido para una supuesta junta importante. Buscó entre papeles, carpetas, cajones. Nada parecía fuera de lo normal, hasta que vio la caja de madera tallada que él solía guardar como objeto sentimental de su abuelo. Nunca le había permitido tocarla. La abrió temblando. Dentro, encontró algo que la dejó paralizada, una pequeña caja de terciopelo rojo con 2 anillos de boda nuevos, aún sin usar. Y debajo, una hoja impresa con detalles de una reserva en una iglesia en Coyoacán. Fecha, sábado, 11 de marzo. Novios, Esteban Hidalgo y Jimena Montenegro. Lucía sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. Se dejó caer sobre la alfombra, aferrándose al anillo de su propio dedo, el mismo que Esteban le había colocado frente al altar, jurando amor eterno. Pero entonces, una furia silenciosa comenzó a arderle en el pecho. Lágrimas rodaban por su rostro, sí, pero no eran de tristeza, eran de traición, de rabia, de dignidad herida. No iba a quedarse llorando. No. Iba a descubrir la verdad.
toda la verdad. Y luego, iba a decidir qué hacer con ella. Aquella noche no durmió. Se sentó en la oscuridad, mirando el techo, repasando cada momento, cada caricia, cada mentira. Esteban regresó de madrugada, fingiendo cansancio. Lucía lo recibió con una sonrisa, le preparó un té y guardó el secreto. No dijo nada. Pero en su corazón, algo había cambiado para siempre. El amor había comenzado a morir. Lucía ya no era la misma desde que había encontrado aquella nota. Las palabras parecían haberse incrustado en su piel como un tatuaje invisible, un recordatorio constante de que su vida perfecta quizá no era más que un espejismo. Mientras caminaba por la casa, todo le parecía falso, el aroma del café que él solía prepararle por las mañanas, las flores frescas que llegaban cada viernes sin falta. Las fotos enmarcadas de su boda colgadas en la escalera. ¿Era todo parte de una mentira? ¿Había sido ella solo una actriz ingenua en un guión cuidadosamente diseñado por Esteban? Los días siguientes se movieron lentos, como una película en cámara lenta. Lucía comenzó a fingir. Le sonreía a su esposo, lo besaba al despedirse, le preparaba la cena. Pero en su interior, había despertado una versión de sí misma que jamás había conocido, una mujer desconfiada, decidida, peligrosa. Ella necesitaba certezas. Si iba a desmoronarse, quería hacerlo sabiendo toda la verdad. Cada gesto, cada palabra de Esteban, ahora era diseccionado con precisión quirúrgica. Si él miraba el reloj, ella se preguntaba con quién tenía una cita. Si tomaba una llamada en el balcón, anotaba la hora, el tono de su voz, los gestos. Si llegaba tarde, anotaba los minutos. Esteban no lo sabía, pero estaba siendo observado por su propia esposa. Una noche, mientras él dormía profundamente, Lucía se levantó de la cama y fue hasta su estudio. No encendió la luz. Ya conocía cada rincón de aquella casa como la palma de su mano. Revisó cajones, carpetas, su computadora portátil, que por suerte no tenía contraseña, y encontró un archivo llamado Agenda Personal. Allí estaba. En letra clara, como si no tuviera miedo de ser descubierto, sábado 11, ceremonia privada, 18 horas Iglesia de San Miguel. Lucía sintió que le faltaba el aire. El mundo se le vino encima. Cerró la computadora con manos temblorosas y corrió al baño. Vomitó el alma. Después, lloró en silencio, sentada sobre las frías baldosas, abrazando sus rodillas. No era un malentendido. No era una coincidencia. Esteban iba a casarse con otra mujer. La mañana siguiente amaneció con los ojos hinchados, pero con una decisión firme. No iba a confrontarlo aún. No sin pruebas más sólidas. No sin entender por completo quién era esa mujer, cómo la había conocido, qué clase de relación tenían. Si iba a caer, lo arrastraría con ella. Fue entonces cuando recordó algo, Jimena. Ese nombre estaba en la carta. ¿Quién era Jimena? Jamás la había oído mencionar. Esteban siempre era reservado con sus contactos laborales y Lucía jamás había sido celosa. Jamás tuvo razones para hacerlo, hasta ahora. Tomó su teléfono, abrió su cuenta de redes sociales y escribió en el buscador, Jimena Montenegro. Aparecieron decenas de resultados. Muchos perfiles falsos, muchos irrelevantes, hasta que una foto la detuvo. Una mujer de cabello oscuro, piel tersa, labios gruesos y mirada intensa. En una de sus publicaciones, escrita hace solo 3 días, decía, contando los días para que mi vida cambie para siempre. Bride Tubi Lucía sintió un escalofrío tan profundo que tuvo que sentarse. Miró la fecha. Miró el vestido blanco que Jimena usaba en una de las fotos. Miró el anillo en su mano. No había duda. Era ella. Pasó horas revisando el perfil. Cada publicación era un golpe más al corazón. Fotos en cenas románticas, donde solo aparecía Jimena, pero el entorno le resultaba extrañamente familiar, frases como gracias por enseñarme lo que es el verdadero amor, o él me hace sentir única, especial, suya. Lucía comenzó a atar cabos. Una de las fotos mostraba un reloj antiguo, igual al que ella misma había comprado en un viaje con Esteban.
En otra, una copa de vino con una inscripción grabada, EIJ. Los detalles eran irrefutables. Su esposo estaba construyendo otra vida, una nueva historia de amor, mientras ella dormía a su lado. Y entonces llegó el segundo golpe. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, el cartero dejó una carta en el buzón. No tenía remitente, solo su nombre. Al abrirla, leyó: «Estás casada con un monstruo. El sábado entenderás todo. Si quieres pruebas, busca en la oficina de contabilidad del Corporativo Hidalgo, piso 17. PD, no estás sola». La caligrafía era distinta a la de Jimena. Era una nueva carta. Otra advertencia. Lucía se quedó en shock. ¿Quién más había? ¿Quién estaba jugando a dos bandos? ¿Y por qué ayudarla? El sábado se acercaba. Su mundo se desmoronaba más con cada día. Pero Lucía ya no era la misma mujer que se enamoró de Esteban. Ya no era la esposa perfecta. Era una mujer herida, traicionada y peligrosa. El lunes siguiente, Lucía tomó un taxi y se dirigió al Corporativo Hidalgo. No avisó a nadie. Llevaba gafas oscuras, un pañuelo en la cabeza y un portafolio vacío. En su interior, sentía miedo. Pero más fuerte era la necesidad de saber. Logró ingresar al piso 17 diciendo que era parte de un equipo externo de diseño de interiores. La recepcionista la dejó pasar. Ella caminó por los pasillos como un fantasma, buscando la puerta de contabilidad general. Cuando la encontró, la oficina estaba vacía. Entró, cerró con llave y comenzó a revisar cajones, archiveros, estanterías. En un sobre blanco marcado con privado, encontró copias de transacciones millonarias a una cuenta a nombre de Jimena Montenegro. Fondos desviados del propio patrimonio empresarial de Esteban. Él no solo la engañaba con otra mujer, la estaba financiando con dinero ilícito. Lucía sintió que el alma se le rompía. Una parte de ella todavía quería creer que todo era un error. Que habría una explicación lógica. Pero ahora lo entendía, Esteban era un hombre con secretos. Muchos. Y ella, estaba a punto de descubrir el peor de todos. Volvió a casa con una nueva determinación. Esa noche, al mirarse al espejo, ya no se reconocía. Sus ojos eran distintos. Más oscuros. Más fríos. Su voz, cuando saludó a Esteban al llegar, fue firme, cortante. Su sonrisa, era solo un disfraz. No dijo nada. No aún. Pero la cuenta regresiva había comenzado. Y el sábado, sería el día del juicio final. El sonido de la lluvia golpeando los cristales del ventanal era el mismo de todas las tardes, pero Lucía ya no lo percibía con calma. Cada gota, cada tronar en el cielo, resonaba dentro de su pecho como si fuera un presagio. Había pasado 2 días revisando cada movimiento de Esteban, conectando indicios, capturando fragmentos de una verdad que cada vez se volvía más oscura y peligrosa. Su alma se resistía a creer lo que sus ojos empezaban a confirmar. Esteban no solo planeaba casarse con otra mujer. Esteban tenía otra vida. Completa. Y perfectamente organizada. Esa mañana, cuando él salió de casa con su traje habitual, el mismo perfume de siempre, la sonrisa falsa que ella ahora podía identificar sin esfuerzo, Lucía lo siguió. No lo había hecho nunca antes. Pero esa vez, su determinación era feroz. Tomó un taxi y le pidió al conductor que mantuviera una distancia prudente. El auto negro de Esteban se deslizaba entre las calles de la ciudad como si no llevara en su interior a un hombre doble, un farsante disfrazado de esposo ejemplar. El trayecto duró casi 1 hora. No se dirigió al corporativo. Tampoco a una reunión. Esteban tomó un desvío hacia el sur, cruzó zonas residenciales y finalmente estacionó frente a una casa de fachada modesta, pero cuidada. El jardín estaba lleno de flores recién podadas. Había juguetes infantiles esparcidos en el césped. Un triciclo azul. Una pequeña piscina inflable. Y una puerta blanca que se abrió en cuanto Esteban bajó del coche. Lucía, desde su taxi, contuvo el aliento. Una mujer joven salió corriendo hacia él.
de cabello castaño largo, vestida con un conjunto rosa claro. Lo abrazó con fuerza. Le rodeó el cuello. Le dio un beso en la boca. Era Jimena. Lucía sintió un calor abrasador en el pecho. Era una mezcla entre furia, náusea y un desgarro emocional que la dejó sin aire. Lo que más le dolía no era el beso. Era el gesto con el que él le acariciaba la mejilla, el mismo gesto exacto que usaba con ella cuando quería hacerla sentir especial. Era una coreografía repetida. Un amor reciclado. Un guión ya aprendido. Pero la escena no terminó ahí. Desde el interior de la casa salió corriendo una niña de unos 5 años. Llevaba un vestidito blanco con bordes de encaje. Se aferró a las piernas de Esteban con una risa cristalina. Papá. Papá. Viniste temprano hoy. Lucía se llevó una mano a la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas tan violentas que tuvo que apoyarse contra el asiento para no desplomarse. Papá. La niña lo había llamado papá. ¿Tenía una hija? ¿Desde cuándo? ¿Era posible que durante todos esos años su esposo hubiera tenido otra familia? El conductor del taxi la miró por el espejo retrovisor. ¿Está bien, señora? Lucía no respondió. Solo negó con la cabeza, con los ojos fijos en aquella escena imposible, como si esperara que en cualquier momento Esteban se diera cuenta de que estaba siendo observado y todo desapareciera. Pero no. Él estaba completamente entregado a esa otra vida. Entró en la casa con Jimena y la niña. Cerraron la puerta. Y ella quedó sola con su dolor. Volvió a casa con el corazón hecho trizas. En su mente, las imágenes se repetían una y otra vez, la risa de la niña, el beso de Jimena, el abrazo. Todo aquello la estaba destrozando. El silencio de su hogar, que antes era sinónimo de paz, ahora era una prisión emocional. Esteban volvió a casa esa noche con una bolsa de pan dulce y una botella de vino. Tuve un día pesado, dijo con voz cansada. ¿Cenamos juntos? Lucía lo miró. Le sonrió. Y asintió. Claro. Justo estaba pensando en ti. Su voz no tembló. Su máscara estaba perfecta. Pero por dentro, un ejército de gritos desgarradores la estaba matando. Esa noche, después de que Esteban se durmió, Lucía abrió su diario. No escribía desde hacía años. Pero necesitaba sacar todo lo que no podía decir en voz alta. Hoy lo vi con sus propios ojos. Tiene otra mujer. Tiene una hija. Una hija, ¿cómo se puede ocultar algo así por tanto tiempo? ¿Cuántas veces me miró a los ojos sabiendo que estaba traicionando cada promesa que hicimos? ¿Cómo pude amar tanto a un hombre que no existe? Se quedó dormida con el diario abierto y las lágrimas mojando las páginas. A la mañana siguiente, tomó una decisión que cambiaría el rumbo de todo. Iba a enfrentarse a Jimena. Sabía su dirección. Sabía cómo era su rostro. Sabía que estaba embarcada en una farsa. Lo que no sabía aún era que tanto sabía ella. Al mediodía, tocó la puerta blanca con fuerza. El corazón le latía tan fuerte que pensó que podría caerse de pie. Jimena abrió, sorprendida. Tenía la niña en brazos. ¿Lucía? Preguntó, sin siquiera disimular el reconocimiento. Sí. La esposa. La legítima. La única. Dijo Lucía con una voz temblorosa, llena de rabia contenida. Necesitamos hablar. Jimena bajó la mirada. La niña se asustó. Ella la dejó dentro, cerró la puerta y salió al porche. Yo puedo explicarlo. ¿Explicar qué? ¿Cómo robaste a mi esposo? ¿Cómo tu hija le dice papá al hombre con quien yo duermo cada noche? Jimena rompió en llanto. No lo robé, Lucía. Él me prometió que estaba separado. Me juró que tú y él ya no eran pareja. Me dijo que seguían viviendo juntos solo por apariencias. Y mentiras. Gritó Lucía. Él nunca se fue. Nunca. Yo cocinaba para él, yo lo abrazaba cada noche, yo creí en él, hasta ahora.
Jimena le mostró algo inesperado. Una serie de cartas. Todas firmadas por Esteban. En ellas, él hablaba de una supuesta separación, de una relación rota y de un futuro junto a Jimena y su hija. Una hija que, según Jimena, también fue un secreto para ella al principio. Me ocultó que estaba casado, Lucía. Igual que a ti te ocultó que tenía una hija. Esteban es un mentiroso profesional. Vive doble. Vive triple. Vive de engañar. Lucía se tambaleó. Sentía que su mundo se volvía un laberinto sin salida. La verdad no solo dolía. Asfixiaba. Se marchó sin decir más. Esa noche no durmió. Esa noche entendió que su vida estaba a punto de estallar. Y que si Esteban no iba a pagar por lo que había hecho, entonces ella se encargaría de que el mundo supiera quién era realmente ese hombre. La cuenta regresiva había comenzado. Y ya no había marcha atrás. El reloj marcaba las 2:17 de la madrugada cuando Lucía volvió a casa después de confrontar a Jimena por primera vez. El viento soplaba con una violencia extraña, como si la ciudad supiera que esa noche todo había cambiado. El rostro de Jimena aún flotaba en su mente, su palidez, su miedo, pero también su arrogancia apenas disimulada. Lucía entró en su casa arrastrando los pies, con las manos heladas, el maquillaje corrido por las lágrimas y el corazón partido en fragmentos que ya no sabía cómo reunir. El silencio del hogar era ensordecedor. Subió las escaleras lentamente, como si cada escalón pesara toneladas. Al llegar al cuarto, Esteban dormía profundamente. Como si su conciencia estuviera tan tranquila como su respiración. Ella se sentó al borde de la cama. Lo miró durante minutos que parecieron horas. No podía evitar preguntarse cuántas veces había compartido esa misma cama mientras su mente estaba con Jimena. ¿Pensaba en ella al besarla? ¿Se acordaba de su otra hija al verla a ella desnuda entre las sábanas? Cerró los ojos. Respiró hondo. No lloró. Esta vez, no. Por la mañana, antes de que Esteban se despertara, Lucía ya estaba vestida. Desayunó sola en la terraza, mirando las plantas que había sembrado con tanto amor. Ahora se marchitaban. Igual que su matrimonio. Esteban bajó despreocupado. Besó su mejilla. ¿Dormiste bien, amor? Lucía apenas lo miró. Perfectamente. Él no notó el cambio. No sabía que su esposa lo había visto besar a otra mujer. No sabía que lo había escuchado ser llamado papá por una hija que ella jamás conoció. Pero Lucía sí lo sabía. Todo. Y esa era su arma. Ese mismo día, Lucía recibió un mensaje inesperado en su celular. Era un número desconocido. Un mensaje corto. Tenemos que hablar. Hoy. A las 6 de la tarde. Plaza de los Cerezos. Ven sola. Jimena. Lucía dudó. ¿Era una trampa? ¿O una oportunidad de cerrar un ciclo? Se cambió de ropa 3 veces antes de decidirse. A las 5:40 salió sin decir nada a Esteban. El cielo estaba nublado. Iba a llover. Cuando llegó a la plaza, Jimena ya la esperaba, vestida de blanco, con gafas oscuras, como si el mundo no pudiera ver la vergüenza que cargaba. Se saludaron sin palabras. Se sentaron en una banca. El silencio fue largo. Finalmente, Jimena habló. No quiero seguir así. Lucía cruzó los brazos. ¿Así cómo? ¿Como la amante descarada? Jimena apretó los dientes, pero no respondió con rabia. En su lugar, bajó la mirada. No sabía que estaba casado. Me enteré tarde. Pero ya estaba demasiado involucrada. Lucía respiró profundo. Quería gritarle, golpearla, insultarla. Pero algo en la voz de Jimena no le sonaba a mentira. Era la voz de una mujer, también traicionada. ¿Qué quieres? Jimena la miró por fin, con los ojos enrojecidos. No quiero que mi hija sufra. No quiero que crezca en medio de un escándalo. Lucía sonrió con tristeza. Tarde para eso.
Tu hija ya forma parte de un escándalo que no comenzó con nosotras. Esteban lo creó. Y tú lo alimentaste. Quiero hacer un trato, dijo Jimena, temblando. Un pacto. Tú no dices nada, y yo tampoco. Lucía entrecerró los ojos. ¿Un pacto de silencio? Sí. Por la niña. Por ti. Por mí. Esteban puede arruinarlo todo si se siente acorralado. Ya lo viste, miente sin pestañear. Si sabe que tú y yo hablamos, no sé de qué sería capaz. Lucía sintió que un hilo de náusea le recorría la garganta. ¿Acaso Jimena también le temía? ¿Estás diciendo que te ha amenazado? Jimena dudó. Bajó la voz. No directamente. Pero, cuando le conté que estaba embarazada, su reacción no fue de felicidad. Fue de control. Desde entonces, me vigila. Revisa mis llamadas. Mis redes. Me dice que puedo y no puedo publicar. Hace poco dijo que si alguna vez lo traicionaba, me quitaría a mi hija. Lucía tragó saliva. Esa parte del Esteban que ella amaba, no lo conocía. O no quería conocerlo. ¿Qué propones? Jimena tomó su mano. Sus dedos estaban fríos como el mármol. Esperemos. Solo unos días más. Después de la boda, lo enfrentamos juntas. Lucía se soltó de ese agarre como si le quemara. ¿Después de la boda? Sí. Me casará. Ya lo decidió. Él dice que ya no te ama. Que solo necesita tiempo para arreglar el divorcio contigo, para que todo parezca legal. Ya tiene todo planeado. Si lo interrumpimos antes, puede explotar. Lucía la miró, incrédula. ¿Y tú vas a casarte sabiendo que es un mentiroso, un manipulador? Jimena se encogió de hombros. Prefiero tenerlo cerca. Así al menos puedo proteger a mi hija. Desde dentro. Lucía se levantó. Ya no podía seguir escuchando. Esa mujer, que antes parecía una víctima, ahora se revelaba como otra jugadora más de la partida. Tal vez no tan inocente como decía. Tal vez tan culpable como Esteban. Muy bien, Jimena. No diré nada, por ahora. Pero si descubro que tú también me estás mintiendo, juro que te haré caer con él. Jimena no respondió. Solo se quedó sentada, mirando las nubes. Lucía se alejó sin mirar atrás. Esa noche, escribió en su diario, hoy firmé un pacto con el diablo. O con otra versión de mí. A veces no sé si Jimena es víctima o villana. Pero yo tampoco sé qué soy ya. Lo que sé, es que la boda será mi campo de batalla. Y yo, no pienso perder. El sábado se acercaba. Y con él, la hora de la verdad. Desde el amanecer, el cielo estaba encapotado. Las nubes, pesadas y grises, cubrían la ciudad con una tristeza premonitoria. En la iglesia de San Miguel, ubicada al borde de una colina rodeada de árboles centenarios, los arreglos florales colgaban como si supieran que pronto serían testigos de una tragedia. Las hortensias blancas decoraban cada banca. Lirios y rosas formaban un arco sobre el altar. Las velas ya estaban encendidas y el órgano comenzó a afinar su primera melodía nupcial. Los invitados llegaban vestidos de gala, con sonrisas perfectas que escondían sus propias intrigas, como en toda gran boda de alta sociedad. Jimena estaba en una habitación lateral, rodeada de asistentes. Su vestido era largo, de encaje francés, con una cauda imponente y un velo que parecía flotar. Sin embargo, su rostro no reflejaba felicidad. A cada segundo miraba el celular, esperando un mensaje de Esteban. O quizás uno de Lucía. Porque, en el fondo, sabía que esa boda no era solo suya. Era una bomba de tiempo. ¿Está segura de esto, señora?, preguntó la maquillista, al verla sudar frío. Jimena no respondió. Solo asintió, con los ojos clavados en el espejo. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Lucía terminaba de colocarse su vestido. No uno cualquiera. Uno rojo. Rojo sangre. Rojo guerra. Un diseño entallado,
elegante, con una capa traslúcida que ondeaba como llamas al caminar. El rojo no era un error. Era una declaración. Sofía, su amiga de toda la vida, estaba a su lado, nerviosa. Lucía, esto puede acabar mal. Esteban tiene poder. Tiene aliados. No sabemos de qué es capaz, lo sé, respondió ella, sin mirarla. Pero esta vez, no me voy a callar. Tomó su bolso, donde llevaba los documentos, las fotos, las pruebas. Y salió. Mientras tanto, Esteban había llegado a la iglesia. Saludaba a los invitados con esa sonrisa encantadora que había conquistado a todos, excepto a los que realmente lo conocían. Caminaba con paso seguro, como si la vida le perteneciera. Y en cierto modo, lo creía así. El sacerdote lo saludó con amabilidad. Una boda hermosa. Usted y su prometida parecen sacados de un cuento. Lo será, padre. Pero este cuento tendrá un final inolvidable. En el momento exacto en que Jimena apareció en la entrada de la iglesia, tomada del brazo de su tío, su única familia presente, el viento sopló con fuerza. Algunas velas se apagaron. Una sombra recorrió la nave como un susurro. El órgano comenzó a tocar. Todos se pusieron de pie. Las cámaras captaban cada ángulo. Los suspiros flotaban en el aire. Jimena caminaba con paso firme, aunque por dentro estaba hecha trizas. Lucía llegó justo en ese momento. La escena fue como una pintura en movimiento, la novia avanzando por el pasillo, la congregación girándose para admirarla, y de pronto, una figura vestida de rojo apareciendo en la puerta. Un murmullo recorrió la iglesia. Lucía caminó despacio. Cada paso retumbaba como un eco en los muros sagrados. Todos la miraban. Algunos la reconocían. Otros no sabían quién era. Pero nadie podía ignorarla. Su presencia era magnética, violenta, gloriosa. Jimena se detuvo. Esteban también. Lucía llegó hasta el altar. Se colocó justo frente a los novios. Sacó de su bolso una carpeta. Su voz tembló solo por un instante, luego se volvió firme. Perdón, pero esta boda no puede continuar. El sacerdote frunció el ceño. ¿Quién? Me llamo Lucía Navarro. Y este hombre, señaló a Esteban con el dedo, es mi esposo. Un silencio sepulcral cayó sobre todos. Jimena cerró los ojos. Lo había presentido, pero nada podía prepararla para el momento real. Esteban apretó los puños. Su mandíbula se tensó. ¿Qué clase de locura es esta? Lucía levantó la carpeta. Aquí está nuestro acta de matrimonio. Legal. Vigente. Nunca nos divorciamos. Él mintió. A todos. Algunos invitados comenzaron a susurrar. Los fotógrafos captaban cada gesto. Las cámaras de prensa, que habían sido invitadas por vanidad, ahora captaban un escándalo en vivo. El sacerdote no sabía qué hacer. ¿Es cierto esto, señor Hidalgo? Esteban no respondió. Jimena rompió en llanto. El tío intentó retirarla, pero ella se quedó de pie, paralizada. Lucía continuó. No vine a detener una boda. Vine a mostrar la verdad. Este hombre ha llevado una doble vida. Ha traicionado a 2 mujeres. Ha mentido sobre quién es. Ha usado a una niña. Ha robado dinero. Y se detuvo. Y no lo voy a permitir más. Esteban dio un paso al frente. Lucía, por favor. Basta. Estás enferma. Necesitas ayuda. Has perdido la cabeza. Lucía lo miró con una mezcla de dolor y desprecio. Tal vez. Pero al menos yo, no he perdido el alma. La tensión era insoportable. Algunas personas se levantaron. Otras aplaudieron tímidamente. Alguien gritó valiente. Jimena se quitó el velo. Lo lanzó al suelo. Caminó hacia Esteban. Le dio una bofetada que resonó como un trueno. Me mentiste. A mí también. Lucía no dijo nada más. Dio media vuelta.
Caminó por el pasillo, entre los susurros, los murmullos, los flashes. Y cuando cruzó la puerta, comenzó a llover. Pero ella no corrió. Caminó bajo la tormenta, empapada, destruida, pero libre. La tormenta caía con fuerza sobre la ciudad mientras Lucía caminaba por las calles empapadas, arrastrando el vestido rojo que ya no parecía de guerra, sino de luto. El eco de su revelación en la iglesia aún retumbaba en su mente, como un tambor de guerra que no cesaba. Este hombre es mi esposo. Esta boda no es legal. El rostro de los invitados, los murmullos, el murmullo del sacerdote buscando respuestas, la mirada rota de Jimena, todo estaba grabado en su memoria con dolorosa nitidez. Pero lo que nunca olvidaría era la cara de Esteban. Fría. Despreciativa. Vacía. No fue la reacción de un hombre acorralado. No fue miedo, ni culpa. Fue soberbia. Como si ya supiera que, pasara lo que pasara, saldría impune. Lucía llegó a su casa pasada la medianoche. Temblando. Con el cuerpo entumecido por la lluvia y el alma deshecha. Abrió la puerta y allí estaba él. Esperándola. Seco. Cómodo. Con una copa de vino en la mano, como si no acabara de vivir la humillación pública más grande de su vida. «Te ves, patética», dijo Esteban, sin levantarse del sofá. ¿De verdad creíste que iba a dejar que me arruinaras? Lucía cerró la puerta detrás de ella con fuerza. Le temblaban las manos, pero no bajó la mirada. Dije la verdad. Y tú lo sabes. Esteban rió con amargura. Se puso de pie lentamente, caminando hacia ella con pasos calculados, como un depredador. La verdad es relativa, Lucía. Para algunos eres una mujer herida, para otros, una loca despechada que irrumpió en una iglesia gritando mentiras. Lucía lo empujó con todas sus fuerzas. Pero él no se movió. ¿Mentiras? Tengo pruebas. Fotografías. Documentos. Videos. ¿Crees que no grabé todo? Esteban alzó una ceja. ¿Y a quién le importa? ¿A los medios? ¿A la justicia? Yo tengo amigos en todos lados. ¿Tú qué tienes, Lucía? Ella respondió sin dudar, dignidad. Él se rió en su cara. La dignidad no paga abogados. Lucía lo abofeteó. El sonido resonó como un disparo en la sala. Esteban la miró fijo, sin devolver el golpe. Pero sus ojos estaban cargados de odio. Te vas a arrepentir de esto, dijo él, bajando la voz a un susurro peligroso. Ya me arrepiento, respondió ella, respirando agitadamente. Me arrepiento de haberte amado. De haberte defendido. De haber dejado que me arrastraras a tu infierno. Esteban se fue sin decir nada más. Tomó su abrigo, sus llaves, y salió de la casa como si nada. Como si no acabara de ser expuesto como un criminal emocional. Lucía se dejó caer en el suelo. Lloró como nunca. Gritó. Golpeó el piso con los puños. Se arrancó los aretes, los tiró al fuego de la chimenea. Estaba sola. Humillada. Y todavía no era el final. Al día siguiente, la noticia estaba en todos los medios. Novia abandonada en el altar por la esposa legítima del novio. Escándalo en boda de la alta sociedad, revelación arruina ceremonia millonaria. ¿Doble vida? Empresario en el ojo del huracán por presunta bigamia. Lucía salió de casa solo para ir al supermercado. Los rostros la seguían. Algunos la aplaudían en silencio. Otros la miraban con lástima. Una señora la detuvo en la fila del pan. Usted es la del escándalo, ¿verdad? Lucía sintió, sin ganas de hablar. ¡Qué valiente!, le dijo la mujer. Ojalá todas tuviéramos esa fuerza. Lucía sonrió. Pero por dentro, se sentía vacía. Esa noche, alguien llamó a su puerta. Era Jimena. Estaba destruida. Sin maquillaje. Ojeras profundas. Los ojos hinchados. Necesito hablar contigo, dijo, casi suplicando. Lucía la dejó entrar.
No tenía fuerzas para discutir. Jimena se sentó en el sofá. Comenzó a llorar. Él me culpó de todo. Me gritó. Me dijo que arruiné su vida. Me amenazó con quitarme a mi hija. Lucía se sentó frente a ella. ¿Y qué esperabas? Esteban no ama a nadie. Solo se ama a sí mismo. Jimena asintió, mordiéndose los labios. Tienes razón. Yo también fui una tonta. Silencio. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Lucía. Jimena levantó la vista. Voy a ayudarte. Tengo cosas que no sabes. Papeles. Contratos. Grabaciones. Lucía frunció el ceño. ¿Por qué ahora? Jimena respiró hondo. Porque si no lo detenemos, va a destruirnos a todas. Y entonces, Jimena le entregó un sobre. Lucía lo abrió. Había copias de transacciones, correos electrónicos y, lo más impactante, un video. En él, Esteban hablaba con un socio. Tengo todo calculado. El matrimonio con Jimena es solo un paso. Después, liquido las cuentas, me largo del país y me quito a esa histérica de encima. Con suerte, se encierra en un psiquiátrico. Lucía sintió un escalofrío. ¿Cuándo grabaste esto? Hace 2 semanas. Pero tenía miedo. Lucía miró a Jimena fijamente. Por primera vez, la creyó. Esa noche, encendió su computadora. Comenzó a reunir todas las pruebas. Sabía que Esteban iba a contraatacar y tenía que estar lista. Porque él no se iba a rendir fácilmente. Y en efecto, no lo hizo. A la mañana siguiente, la policía llegó a su casa. Llevaban una orden judicial. Esteban la había denunciado por acoso, por irrumpir en una ceremonia religiosa, por agresión emocional. ¿Tiene pruebas de que él sigue siendo su esposo?, preguntó el oficial. Lucía les entregó el acta matrimonial. Los videos. Las pruebas. Pero aún así, le pidieron que firmara una declaración. Esteban estaba moviendo los hilos. Y ella lo sabía. De pronto, sintió náuseas. Mareo. Se agarró del marco de la puerta. Cayó de rodillas. Jimena corrió a ayudarla. Lucía se tocó el vientre. Cerró los ojos. Y por primera vez, lo dijo en voz alta. Estoy embarazada. El silencio fue absoluto. Los policías se miraron entre ellos. Jimena se cubrió la boca. Lucía abrió los ojos. Sabía que acababa de encender una nueva llama. Y que el incendio apenas comenzaba. Lucía no recordaba haber sentido un temblor tan violento en su cuerpo desde el día que leyó la carta anónima. Pero ahora, con la mirada clavada en la pantalla del monitor del ginecólogo, su corazón golpeaba su pecho como si quisiera salir. Allí estaba. Una figura pequeña, frágil, pero viva. Su hijo. Su hijo. Una nueva vida, creciendo en medio del caos, del escándalo, del veneno que la rodeaba. Está bien, dijo la doctora con una sonrisa cálida. Todo se ve normal. ¿De cuántas semanas dijimos que estaba? Lucía tragó saliva. 7, casi 8. La doctora asintió, haciendo anotaciones en su expediente. ¿Deseas que imprimamos la ecografía? Lucía no contestó de inmediato. Luego dijo, sí, por favor. La necesito como prueba. Cuando salió del consultorio, con el sobre en las manos y una tormenta dentro del alma, el sol caía en tonos anaranjados. El mundo parecía en calma. Pero Lucía sabía que no lo estaba. No para ella. Afuera, Jimena la esperaba en el coche. Había insistido en acompañarla. Las dos se habían convertido en una alianza incómoda, unidas por el daño que Esteban les había causado, por el miedo que les generaba, y por algo aún más poderoso, el deseo de justicia. ¿Todo bien?, preguntó Jimena, tomando el volante con manos trémulas. Lucía asintió, sin mirarla. Sí. Está vivo. Está sano. Jimena sonrió levemente.
me alegro por ti. Lucía rompió el silencio con una pregunta que ni siquiera sabía que estaba por salir de su boca. ¿Cómo te sentiste tú cuando supiste que estabas embarazada? Jimena tardó en responder. Luego murmuró, con miedo. Y con esperanza. Al principio pensé que un hijo podía cambiar a Esteban, pero me equivoqué. Un hijo no cambia a un hombre. Un hijo solo hace más evidente quién es. Lucía guardó las palabras en su pecho como cuchillas. Llegaron a casa sin decir una palabra más. Al bajar del coche, el teléfono de Lucía sonó. Era Sofía. Necesito verte. Es urgente. Lucía no sabía si confiar en ella, pero algo en su voz sonaba sincero. Quedaron en encontrarse en el parque donde jugaban de niñas a las 8 de la noche. Al llegar, el viento era frío. El parque estaba casi vacío. Sofía apareció con rostro desencajado, sin maquillaje, los ojos enrojecidos. Lucía, lo que voy a decirte, puede arruinarlo todo. O salvarte. Lucía no respondió. Esperó. Esteban no puede tener hijos. Las palabras fueron como una bofetada inesperada. ¿Qué? Tuve una relación con él antes que tú, y después también, confesó, sin dejarla reaccionar. Durante años me tuvo como su amante, su sombra, su escape. Lo amé. Lo odié. Lo seguí. Y en una de esas noches, me lo confesó. Tiene un problema genético. Lo intentó con varias mujeres, incluso con Jimena. Lo sé. Lo vi con mis propios ojos, análisis, recetas, diagnósticos. Su semen no sirve. No puede ser padre. Lucía se tambaleó. Sintió el mundo girar a su alrededor. Estás mintiendo, no. Te lo juro. Y si estás embarazada, Sofía tragó saliva. Ese hijo no puede ser de Esteban. Lucía se quedó muda. No sabía si gritar, correr, llorar o reír. El universo entero acababa de romperse en 1.000.000 de posibilidades. Si el hijo no era de Esteban, ¿entonces de quién? La respuesta la golpeó como un trueno. Andrés. Una imagen la invadió sin permiso, una noche de debilidad, de llanto, de copas, de refugio en unos brazos que creía puros, seguros. Había sido solo una vez, pero había sido real. Esa noche no pudo dormir. Revisó cada recuerdo, cada palabra, cada fragmento de esa noche olvidada. Andrés la había abrazado. La había consolado. Y sí, la había amado, cuando más sola estaba. Lucía se levantó al amanecer, fue al baño, miró su rostro en el espejo. No era la misma. Era una mujer nueva. Cansada, sí. Pero más fuerte que nunca. Tomó su celular. Abrió la galería. Seleccionó el video de la ecografía. Y lo publicó. No necesito venganza. Solo necesito verdad. Esta es la mía. Estoy esperando un hijo. Y él merece saberlo todo. Aunque a algunos no les convenga. En cuestión de minutos, la publicación se volvió viral. Comentarios, mensajes de apoyo, críticas, amenazas. El nombre de Esteban volvió a estar en todas partes. Horas más tarde, su abogado la llamó. Esteban quiere someterte a una prueba de ADN. Dice que el bebé no puede ser suyo y que tú estás usando este embarazo para destruir su imagen. Lucía lo esperaba. Acepto. Pero cuando el resultado diga que no es de él, yo también haré mi prueba. Porque quiero saber quién es el padre. Silencio al otro lado de la línea. Esteban se había disparado en el pie. Otra vez. Días después, mientras los resultados estaban en proceso, Lucía recibió un mensaje sin remitente. Si te atreves a decir que ese hijo no es mío, lo perderás. A él. Y a tu libertad. Era Esteban. Lucía no tembló. No esta vez. Guardó el mensaje. Sonrió. Y pensó en su hijo. Porque ahora, más que nunca, era una madre dispuesta a todo.
Lucía miraba el techo de su habitación mientras las sombras de la madrugada se colaban por las cortinas. No podía dormir. No después de lo que había descubierto. El hijo que llevaba en el vientre no era de Esteban. No podía serlo. Y eso solo significaba una cosa. Andrés. Su corazón latía con un ritmo irregular, no de miedo, sino de algo más profundo, más confuso, más humano, vergüenza. Porque había enterrado esa noche. La había sellado en su memoria como un accidente, una caída, un desliz. Pero no lo fue. No del todo. Había amor, sí. Pero también desesperación, fragilidad, ausencia de luz. Y ahora, era imposible huir de esa verdad. Esa mañana, después de semanas sin verlo, decidió buscarlo. Andrés vivía en una cabaña alejada, en un terreno heredado de sus abuelos, entre árboles viejos y caminos de tierra. Llevaba tiempo alejado del ruido, del juicio de la gente, y también, según decían, del mundo. Lucía llegó sin avisar. El viento soplaba con fuerza entre las ramas. Las hojas secas crujían bajo sus pies. Tocó la puerta. No obtuvo respuesta. Volvió a golpear, esta vez con más fuerza. Entonces, la puerta se abrió. Y allí estaba él. Andrés. El único hombre que la había amado sin condiciones, y al que ella había traicionado con su silencio. Lucía, dijo, con voz baja, dolida, como si pronunciar su nombre le partiera los labios. Ella bajó la mirada. Necesito hablar contigo. No voy a mentirte. No sé cómo empezar. Andrés se apartó. La dejó entrar. Dentro, el aire olía a madera y café. El fuego de la chimenea crepitaba. Se sentaron uno frente al otro. No hubo palabras durante unos minutos. Solo miradas que decían más de lo que cualquier boca podía expresar. Finalmente, Lucía respiró hondo y dijo, estoy embarazada. Andrés cerró los ojos. Ya lo sabía. Había visto el video que ella publicó. Pero escucharla decirlo, era distinto. Era real. ¿Es mío?, preguntó, sin rodeos. Lucía se quebró. No lo sé, al principio no quería aceptarlo. No quería pensar en esa noche. Pero Esteban no puede tener hijos. Y tú fuiste el único. Andrés tragó saliva. Tenía los ojos vidriosos. Pero no dijo nada. Lucía se levantó. Comenzó a caminar por la habitación. No fue algo planeado. Yo estaba rota, Andrés. No buscaba consuelo, solo quería dejar de sentir dolor por una noche. Andrés también se levantó. Caminó hacia ella. La tomó de los hombros. Lucía, yo lo supe desde el primer momento. Cuando pasó, cuando te fuiste sin decir una palabra, yo lo supe. Y me quedé en silencio porque pensé que no querías recordarlo. Es que no quería, respondió, con lágrimas cayendo sin control. Me sentía culpable. Contigo no debía, tú eras lo único limpio en mi vida. No quería mancharte. Andrés acarició su rostro. Yo no soy tan limpio como crees. Lucía frunció el ceño. ¿Qué dices? Él dio un paso atrás. Fue hacia un mueble, abrió un cajón, sacó una carpeta. La puso sobre la mesa. Hay algo que no sabes. Algo que Esteban te ocultó. Y yo también. Lucía se acercó, temblando. Abrió la carpeta. Dentro había recortes de periódico, certificados médicos, cartas legales. Uno de los documentos tenía su nombre. Su foto. Su historial clínico. ¿Qué es esto? Andrés bajó la mirada. Cuando tú y Esteban se casaron, él hizo que te internaran durante un mes en una clínica privada. Dijeron que estabas emocionalmente inestable. No recuerdas nada porque te sedaban. Esteban me alejó de ti. Me amenazó. Me dijo que si me acercaba, te internarían de por vida. Lucía no podía respirar. Eso es mentira. Eso no pasó. Sí, pasó, insistió Andrés, con dolor.
Lo tengo todo documentado. Yo intenté denunciar. Pero su poder lo tapó todo. Lo hizo parecer un retiro espiritual. Incluso tus padres firmaron sin saber. Yo supe porque pagué a una enfermera para entrar. Te vi. Estabas tan delgada, tan perdida. Lucía cayó de rodillas. El llanto era incontrolable. Golpeaba el suelo con los puños. Andrés corrió a sostenerla. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¿Por qué me lo quitaron todo? ¿Por qué yo no lo sabía? Porque era su prisionera, Lucía. Y yo fui cobarde. Me quedé lejos. Solo miraba, solo esperaba. Ella se abrazó a su vientre. Este hijo no va a crecer en la mentira. No va a ser silenciado como yo. No va a vivir con miedo. Andrés la ayudó a levantarse. Entonces deja que luchemos juntos. Por él. Por ti. Por lo que nos quitaron. Lucía lo miró a los ojos. Y por primera vez, dio paz. Pocas horas después, decidieron ir juntos a hacer la prueba de ADN. No por dudas, sino por verdad. Andrés quería reconocer al hijo. Darle su apellido. Su protección. Su amor. Y también, su historia. Porque Andrés, aunque era bueno, también cargaba un pasado. Un secreto que no tardaría en salir a la luz. Pero eso, sería otro capítulo. Por ahora, mientras la tormenta parecía calmarse, mientras el aire olía a esperanza, Lucía supo que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba sola. Y que ese niño, ese milagro inesperado, iba a tener un padre. De verdad. Sofía siempre estuvo ahí. Desde la infancia, desde los juegos con muñecas hasta las noches de lágrimas adolescentes. Siempre al lado de Lucía. La mejor amiga, la confidente, la que sabía todo, incluso lo que Lucía aún no había descubierto sobre sí misma. Pero nadie sabe realmente lo que anida en el corazón de otra persona. Y a veces, la amistad más cercana es el disfraz más perfecto del enemigo más feroz. Lucía se encontraba en su casa revisando papeles con Andrés, preparando todo para la demanda contra Esteban. Por primera vez en meses, sentía que recuperaba el control sobre su vida. El embarazo avanzaba con tranquilidad, Andrés era un pilar sólido, y las pruebas contra Esteban se acumulaban como ladrillos para enterrar su impunidad. Fue entonces cuando sonó el timbre. Era Sofía. Entró con su sonrisa de siempre. Con un pastel entre las manos. Como si nada hubiese pasado. Como si aún fueran esas niñas que compartían secretos bajo las sábanas. Pero algo en sus ojos había cambiado. Lucía lo sintió. Era una sombra, una grieta en su mirada, una amargura que no había notado antes o que no quiso ver. Vengo a celebrar contigo, dijo Sofía, con voz alegre. Por fin estás libre de ese imbécil. Lucía sonrió, aunque su instinto le gritaba que algo estaba mal. Gracias, pero no sé si haya mucho que celebrar aún. Sofía la abrazó. El contacto fue frío. Esa noche, después de que Sofía se fue, Andrés le mostró algo a Lucía. Hay algo que debes ver, dijo, mostrándole su celular. Era un video. Captado por una cámara de seguridad de una cafetería del centro. La imagen era clara. Sofía. Sentada frente a Esteban. Sonriendo. Tomándose de la mano. Lucía se quedó sin aire. ¿Cuándo fue esto? Hace 3 semanas, respondió Andrés, con el rostro sombrío. Y no es todo. Le mostró más. Fotos. Conversaciones filtradas. Audios. Sofía, no solo seguía viéndose con Esteban. Sofía había sido su amante desde hace años. Desde antes que Lucía se casara. Desde la universidad. Desde siempre. Las lágrimas de Lucía no salían. Estaba más allá del llanto. Estaba en la fase donde la traición ya no duele, quema. Me abrazó, dijo, en voz baja. Me besó. Me dijo que estaba de mi lado, y todo el tiempo, estaba con él. Andrés asintió. Esteban usó a todos.
Pero Sofía, ella lo hizo por voluntad propia. Lucía se levantó. Caminó hacia la ventana. El aire de la noche golpeaba su rostro como una bofetada. Tengo que hablar con ella. Andrés quiso detenerla, pero sabía que no tenía sentido. Lucía fue al día siguiente a la casa de Sofía. Llevaba en la bolsa las fotos, los videos, las pruebas. Sofía abrió la puerta como si no esperara verla. Lucía, qué sorpresa. Lucía no dijo una palabra. Le mostró las imágenes. Sofía se quedó helada. No, no es lo que piensas, ¿desde cuándo? Preguntó Lucía, con la voz firme, sin lágrimas. ¿Desde cuándo te acuestas con él? Sofía se quebró. Desde siempre, confesó. Desde antes de ti. Él me eligió primero, pero tú te lo llevaste. Siempre te llevas todo. La atención, el amor, hasta mis sueños. Yo también quería ser alguien. Yo también merecía que me miraran como te miraban a ti. Lucía retrocedió un paso. La confesión la golpeó como un puño al pecho. ¿Todo esto era por celos? No, gritó Sofía, llorando. Era por justicia. Porque tú no sabes lo que es vivir a la sombra de la perfecta Lucía. Yo estuve ahí cuando no eras nadie. Y cuando fuiste alguien, me olvidaste. Lucía negó con la cabeza. No. No fui yo quien te olvidó, fuiste tú quien me traicionó. Sofía cayó de rodillas. Perdóname, por favor. Lucía no respondió. Dio media vuelta y se fue. Esa noche, mientras Andrés le preparaba té, Lucía dijo en voz baja, perdí a todos. A mi esposo. A mi amiga. Solo me queda este hijo, y tú. Andrés la abrazó. Y no voy a irme a ninguna parte. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. Un sobreanónimo llegó a la puerta de Lucía días después. En su interior había una grabación. Una cámara oculta. Una conversación entre Sofía y Esteban. ¿Y si todo sale mal? Preguntaba Sofía, nerviosa. Tú solo encárgate de Jimena. Yo haré que Lucía desaparezca de una vez por todas. Lucía apretó los dientes. Sofía, ¿qué hiciste? La traición ya no era solo amorosa. Era criminal. Y lo peor, aún estaba por venir. Lucía despertó con un sobresalto. El aire estaba denso. En su pecho pesaba una presión que no sabía de dónde venía. Se llevó la mano al vientre, instintivamente. El bebé pateó. Eso la tranquilizó por un segundo. Pero la calma era ilusoria. A las 6:47 de la mañana, su celular sonó. Era un número desconocido. Al responder, la voz del otro lado era fría, profesional. Pero las palabras le rompieron el alma. Señora Navarro. Lamentamos informarle que la señorita Jimena Montenegro ha sido hallada sin vida en su domicilio. Necesitamos que se presente en la estación de policía. De inmediato. Lucía no entendió. La sangre se le fue del rostro. El teléfono resbaló de sus manos. Se apoyó contra la pared, respirando con dificultad. Jimena. Muerta. No. No podía ser. Ella tenía una hija. Habían hablado apenas 2 días antes. Jimena le había prometido más pruebas contra Esteban. Estaban armando juntas la denuncia formal. Había miedo, sí. Pero también fuerza. Valor. Deseo de justicia. No puede ser. Gritó Lucía, cuando Andrés la encontró llorando en el suelo. Ella no. Ella no podía morir. Andrés la abrazó. Intentó calmarla. Pero sabía, en el fondo, que la tormenta apenas comenzaba. Cuando llegaron a la estación, los oficiales ya tenían un expediente sobre la mesa. Las imágenes eran crueles, Jimena en el piso de su sala, con los ojos abiertos, una mancha de sangre bajo la cabeza y una jeringa caída a su lado. La causa, aparente suicidio. Pero Lucía no creyó ni por un segundo en esa versión. Jimena jamás se haría daño, dijo al detective.
Ella tenía miedo, sí, pero estaba dispuesta a pelear. «Tenemos un testigo», respondió el oficial, sin emoción. «Una vecina la escuchó discutir con usted 2 días antes de su muerte. Y alguien encontró esto». Sacó un sobre. Dentro había una carta, escrita con la letra de Jimena. La firma. La tinta corría en algunos bordes. «No puedo más. El remordimiento me consume. Le hice daño a Lucía. Y ahora temo que me haga daño ella. Si algo me pasa, fue ella. Fue Lucía Navarro». Lucía se quedó sin voz. Los oficiales la rodearon. Le pidieron que se pusiera de pie. «Está arrestada», dijo uno de ellos, esposándola. «Por sospecha de homicidio». «No», gritó Andrés. «Ella está embarazada. No pueden hacerle esto». Pero era tarde. Lucía fue arrastrada por el pasillo. La prensa ya estaba ahí. Micrófonos. Flashes. Titulares al instante: Lucía Navarro, detenida por la muerte de Jimena Montenegro. La historia da un giro macabro, venganza o desesperación. La celda era fría, oscura, olor a humedad. Lucía temblaba. Le dolía la espalda. El bebé no paraba de moverse. Lágrimas corrían por su cara como ríos sin fin. Recordó todo. Su matrimonio. La boda interrumpida. Las mentiras. Esteban. Sofía. La traición. Andrés. El bebé. Jimena. Ahora, estaba sola. Una guardia le llevó comida. No comió. Una doctora la revisó. Ritmo cardíaco elevado. Riesgo de parto prematuro. Pero el bebé seguía estable. Pasaron días. Largos. Interminables. Andrés intentó sacarla, pero el juez negó la fianza. Las pruebas eran circunstanciales, sí. Pero la carta pesaba. Y el informe forense no era concluyente. Hasta que un día, Sofía fue a visitarla. Lucía no quería verla. Pero accedió. Desde el otro lado del vidrio, con el teléfono en la mano, Sofía la miró con una frialdad desconcertante. ¿Viniste a reírte de mí? Sofía sonrió. No. Vine a decirte que gané. Lucía sintió un vacío en el pecho. ¿Qué hiciste, Sofía? Solo limpié el camino. Jimena era un obstáculo. Tú también lo eres. Siempre lo fuiste. Pero ahora, estás justo donde quería verte. Lucía apretó el teléfono con fuerza. ¿Tú la mataste? Yo no mato. Yo solo acomodo piezas. Maldita. Gritó Lucía, golpeando el vidrio. Lo vas a pagar. Te juro que lo vas a pagar. Sofía se levantó. Colgó el teléfono. Sonrió una última vez. Eso me lo dijiste una vez, y mira dónde estás tú, y dónde estoy yo. Y se fue. Lucía cayó de rodillas. La rabia la destrozaba. Pero no podía dejarse caer. No ahora. No con una vida en su vientre. Esa misma noche, una de las internas le pasó un papelito por debajo de la colchoneta. Sé que no mataste a Jimena. Alguien vio salir a una mujer rubia de su casa esa noche. No confíes en nadie. Ni siquiera en los abogados. Lucía supo entonces que alguien la estaba ayudando desde adentro. Y que tal vez, aún no todo estaba perdido. Pero mientras tanto, Jimena estaba muerta. Su hija sin madre. Lucía, sin libertad. Y la justicia, más lejos que nunca. Las paredes de la celda de Lucía seguían igual de frías, igual de grises, igual de crueles. Pero dentro de ella, algo estaba cambiando. El dolor ya no era su verdugo. Era su motor. Y desde ese rincón de injusticia, la mujer que fue traicionada por todos comenzaba a renacer. Mientras tanto, afuera, el mundo comenzaba a tambalearse para Esteban Hidalgo. El hombre que lo tenía todo, el dinero, el poder, la influencia,
No notó el primer temblor en su imperio. No lo sintió cuando una joven periodista de investigación, Alma Rivas, publicó en un medio digital local una columna titulada El Imperio de Mentiras, ¿quién es realmente Esteban Hidalgo? Apenas fue una chispa. Pero una chispa puede incendiar un bosque o una reputación. La columna mostraba indicios de lavado de dinero, manipulación de contratos con el gobierno, empresas fantasmas registradas a nombre de prestanombres, y donaciones irregulares a fundaciones vinculadas con la esposa de un senador. Esteban se rió cuando leyó el artículo. «Basura de Pasquín», gritó, lanzando el celular contra la pared. Pero esa basura llegó a oídos del SAT, de la Unidad de Inteligencia Financiera y de varios enemigos políticos que solo estaban esperando verlo caer. En cuestión de días, se congelaron sus cuentas. Se cancelaron contratos. Se abrieron auditorías. Y las llamadas que antes respondían con reverencia, ahora iban directo al buzón de voz. El Imperio Hidalgo comenzaba a desmoronarse como un castillo de naipes. En la cárcel, Lucía recibió una visita inesperada, la misma periodista. Alma Rivas pidió autorización para entrevistarla. Y al mirarla a los ojos, Lucía sintió por primera vez en semanas que alguien le creía. «Sé que no mataste a Jimena», dijo Alma, abriendo su libreta. «Y estoy segura de que Esteban tiene mucho más que ocultar. Pero necesito tu historia completa». Lucía dudó. Pero luego habló. Con el alma. Con las entrañas. Le contó todo. Desde la carta anónima hasta la traición de Sofía. Desde el embarazo hasta la muerte de Jimena. Y por primera vez, alguien la escuchó sin juzgarla. Días después, se publicó una serie de reportajes, La verdad de Lucía Navarro, prisionera de un sistema corrupto. Las esposas del Imperio Hidalgo, entre el lujo, la manipulación y el terror psicológico. La sombra de Esteban, negocios turbios, traiciones y muerte. El país entero despertó. Las redes sociales se inundaron con el hashtag #Justicia para Lucía. En los medios de televisión, los noticieros dedicaban bloques enteros al caso. Incluso políticos comenzaron a deslindarse de Esteban. Y él empezó a perder el control. «Encuentren a esa periodista», ordenó a su guardaespaldas, ahora convertido en su único aliado. «Ya no tengo acceso a nadie, señor. Hasta la policía nos está siguiendo». El miedo, por primera vez, se instaló en los ojos de Esteban. Y entonces, hizo lo que los cobardes hacen cuando sienten que todo se les escapa, intentó huir. Reservó un vuelo privado a Panamá. Compró pasaportes falsos. Preparó una nueva identidad. Pero alguien ya lo estaba esperando. Andrés. Lo interceptó en el hangar del aeropuerto privado, con una mirada que mezclaba odio, dignidad y dolor contenido. «No puedes irte», le dijo, deteniéndolo con el cuerpo. Esteban sonrió con cinismo. «¿Y tú quién eres ahora? ¿El héroe? ¿El papá del bastardo?» Andrés le dio un puñetazo que lo derribó al suelo. Un golpe seco. Justo. Esteban sangró por la nariz. «Ese bastardo es el único ser puro en esta historia. Y tú no vas a escapar sin pagar por todo lo que hiciste». Llegó la policía. Lo arrestaron. La foto de Esteban, esposado, despeinado y con la nariz sangrando, fue portada nacional. Lucía recibió la noticia en su celda. No lloró. No gritó. Solo se recostó en la colchoneta, abrazando su vientre, y susurró: «Te lo prometí, mi amor, mamá no se iba a rendir». Días después, el abogado defensor presentó las nuevas pruebas. Testimonios de exempleados, la confesión parcial de una exempleada doméstica que escuchó amenazas contra Jimena y el sobre original con el audio de Esteban planeando desaparecer a Lucía. El juez, por fin, accedió a cambiar su situación jurídica. Lucía fue puesta bajo arresto domiciliario, a la espera del juicio final. Pero ya no estaba entre rejas. Podía respirar aire libre. Podía acariciar su vientre sin miedo. El imperio de Esteban había caído. Pero Lucía aún tenía mucho por reconstruir.
Lucía caminaba por el jardín de la casa donde cumplía arresto domiciliario. Las flores comenzaban a abrirse al ritmo de la primavera, pero ella no las veía. Su mirada estaba fija en el horizonte, perdida entre los pensamientos que la acosaban día y noche. Andrés estaba dentro, preparando té. Sabía que ella no dormía. Que las noches se le hacían eternas desde la cárcel. Que las pesadillas no se habían ido, aunque las paredes ya no tuvieran barrotes. Pero ese día, él también tenía una tormenta en el pecho. Había llegado la hora de contar la verdad. Lucía entró en la sala, y lo vio sentado con una caja entre las manos. Una de madera, antigua, cerrada con un pequeño candado oxidado. ¿Qué es eso?, preguntó ella, con cautela. Mi historia, respondió Andrés, sin rodeos. Lo que nunca te conté, por miedo. Por vergüenza. Por amor. Lucía se sentó frente a él. El silencio se estiró entre ambos como un hilo a punto de romperse. Andrés abrió la caja. Dentro había cartas, fotografías, informes médicos y un cuaderno de tapa negra. Hace 5 años, cuando tú te casaste con Esteban, yo desaparecí. Nadie supo dónde fui. Ni siquiera tú. Dijiste que había elegido alejarme. Pero no fue así. Me internaron en una clínica psiquiátrica. Sin diagnóstico. Sin razón real. Lucía frunció el ceño, confundida. ¿Cómo? ¿Quién? Esteban, dijo él, apretando los dientes. Me acusó de acoso. De obsesión. Presentó correos falsificados, grabaciones manipuladas. Y como tenía poder, contactos, me encerraron. Lucía se llevó las manos a la boca. No. No puede ser. ¿Y tus padres? ¿Tu familia? Murieron años antes. No tenía a nadie. ¿Y tú no sabías nada? Porque él se encargó de borrarme de tu vida. Cambió tu número. Manipuló tu entorno. Y cuando pedí que me llamaran, me dijeron que habías pedido que no me contactaran jamás. Lucía comenzó a llorar. Lágrimas silenciosas. Dolorosas. Yo no sabía nada. Te juro que no, lo sé, interrumpió Andrés, con ternura. Nunca dudé de ti. Pero no pude hacer nada. Me mantuvieron sedado, aislado, con medicamentos que me hacían ver cosas que no existían. Me quebraron. Lucía se acercó. Le tomó las manos. ¿Y cómo saliste? Andrés respiró profundo. Una enfermera. Se llamaba Clara. Me creyó. Comenzó a investigar. Descubrió que Esteban sobornó al director de la clínica. Ella robó documentos. Me ayudó a fugarme. Y desde entonces, me escondí. Hasta que supe que tú también habías caído. Que estabas encerrada. Injustamente. Como yo. Lucía temblaba. Has vivido un infierno. Y yo, te dejé solo. Nunca me dejaste. Tú eras mi ancla. Mis recuerdos contigo, eran lo único que me mantenía cuerdo. Tu risa, tus cartas de cumpleaños, nuestras caminatas por el bosque. Eras mi medicina. Ella se quebró. Y yo, fui cobarde. Me refugié en él cuando te necesitaba. Le creí. Me entregué a un monstruo, tú no sabías. Nadie supo. Él jugaba con todos. Pero ya no más. Hoy tengo pruebas. Y quiero luchar contigo. Andrés le mostró un expediente con firmas, grabaciones y una declaración jurada de la enfermera Clara, que ahora vivía en Argentina, pero había enviado su testimonio por video. Lucía lo vio. Era devastador. Clara contaba cómo Andrés fue drogado, aislado, privado de atención médica, cómo Esteban manipulaba sus visitas para que nadie supiera de su paradero. Cuando terminó el video, Lucía lo abrazó. Largo. Fuerte. Con un amor viejo, pero aún vivo. Gracias por no rendirte, susurró. Gracias por seguir aquí, respondió él. A pesar de todo. Los días siguientes fueron intensos.
Con el abogado de Lucía y la periodista Alma Rivas, presentaron todo ante el juez. El expediente fue admitido. Se abrió una investigación contra la clínica. Esteban, ya preso, enfrentaba nuevos cargos por secuestro, falsificación de pruebas y abuso de poder. Pero no todo era justicia. También había heridas que sangraban. Una noche, Lucía encontró a Andrés en el jardín. Lloraba. Como un niño. ¿Qué pasa?, preguntó, alarmada. Él la miró, roto. Tengo miedo. Miedo de no ser suficiente. De no poder darte la paz que mereces. De que este hijo me vea y solo vea a un loco. Lucía se arrodilló frente a él. Le tomó el rostro. No eres un loco. Eres un sobreviviente. Eres el hombre más fuerte que conozco. Y este hijo será afortunado de tenerte como padre. Él sonrió. Por primera vez en años, sonrió con el alma. El viento soplaba con una fuerza sobrenatural. Las nubes negras se agrupaban como presagio de tragedia, y en medio de esa tormenta que aún no estallaba, Lucía caminaba con paso firme, su vientre adelantado, su alma desgastada, y su mirada clavada en el horizonte. El infierno estaba cerca, y no pensaba huir. Esa tarde recibió la noticia. Lucía, dijo Alma Rivas, la periodista. Encontramos a Sofía. Está escondida en la iglesia abandonada de San Rafael. La misma donde Esteban se ocultó días antes de su captura. Hay rumores de que él podría estar ahí también. No está en la prisión. Alguien lo ayudó a escapar. Lucía sintió un temblor interno. No de miedo, sino de determinación salvaje. Entonces es hora de terminar esto, dijo, con voz firme. De una vez por todas. Andrés intentó detenerla. No puedes ir. Estás a semanas de dar a luz. Lucía lo miró a los ojos. He dado a luz a un infierno entero y sigo de pie. No voy a dejar que esos dos destruyan más vidas. Si yo no termino con esto, nadie lo hará. La iglesia de San Rafael, abandonada hace más de 20 años por un incendio parcial, se erguía como un esqueleto de piedra entre la maleza. Era el lugar perfecto para esconder secretos. Y para morir con ellos. Lucía llegó al anochecer, sola. Al entrar, la vio. Sofía. Sentada frente al altar, vestida de blanco, con el rostro manchado por el tiempo, el alma en ruinas, y una botella vacía a su lado. Te esperaba, murmuró, sin girarse. Lucía no dijo nada. ¿Sabes por qué hice todo lo que hice?, preguntó Sofía, con una sonrisa triste. Porque te envidiaba. Porque te odiaba. Porque te amaba. Porque eras todo lo que yo nunca fui. Lucía avanzó lentamente. Y destruiste a todos. A Jimena. A mí. A ti misma. Sofía se levantó. Estaba deshecha, pero aún con fuego en los ojos. Esteban me abandonó. Me prometió que me elegiría, que me amaría. Pero siempre fuiste tú. Incluso cuando te traicionaba, era a ti a quien pensaba. Y eso no lo soporté. Lucía respiró hondo. Te voy a entregar, Sofía. No por venganza. Por justicia. Jimena merece descansar. Y yo, vivir. Pero un sonido las interrumpió. Una puerta chirrió al fondo. Y entonces apareció él. Esteban. Con el rostro desfigurado por el fuego, con la mirada envenenada por el odio, y con una pistola en la mano. Nadie va a entregarme. Gritó. Ustedes me lo arrebataron todo. Lucía retrocedió. Tú te lo arrebataste, Esteban. Tú destruiste tu propia vida. No. Tú me humillaste frente a todos. Te metiste en mi boda. Y me dejaste sin nada. Sofía se puso frente a él. Yo te amaba. Yo estuve ahí cuando todos te abandonaron. Esteban se rió. Tú eras un entretenimiento. La sombra que siempre quiso ser sol. Nada más. Sofía lloró. Pero no por dolor.
por furia. Y entonces, en un segundo de locura, sacó un encendedor. Lo encendió. Lo arrojó a las cortinas secas del altar. El fuego se expandió como una bestia hambrienta. Las paredes crujieron. El humo llenó el aire. Lucía gritó: «¿Estás loca?». Sofía sonrió. «Si vamos a arder, que arda todo». Esteban intentó escapar, pero una viga cayó sobre su pierna. Gritó de dolor. Sofía desapareció entre el humo. Lucía, ahogada, buscó la salida. Tosía. El bebé se movía con fuerza. Todo era rojo, negro, caos. Y entonces, una mano la tomó. «Andrés. Vamos. Rápido». La sacó entre llamas. La ayudó a subir al coche. A los minutos, los bomberos llegaron. La iglesia ardía como el infierno que había contenido durante años. Cuerpos fueron encontrados calcinados. Uno de ellos, irreconocible, pero con un anillo de oro fundido entre los dedos. El mismo que Esteban llevaba el día de su boda maldita. Lucía lo vio en televisión, desde el hospital donde fue llevada por precaución. El bebé estaba bien, pero su alma aún temblaba. ¿Y si no era él?, preguntó a Alma. «Solo el tiempo lo dirá», respondió ella. «Pero esta guerra terminó. Y tú sobreviviste». Lucía cerró los ojos. Una lágrima cayó. No por tristeza, sino por liberación. El tiempo pasó como una brisa lenta pero constante, como una herida que cicatriza sin aviso, dejando marcas que no duelen pero tampoco se borran. Habían pasado 7 meses desde el incendio. Desde la última vez que alguien vio con vida o creyó ver a Esteban Hidalgo. Lucía vivía en una casa de campo, rodeada de árboles, lejos de la ciudad, lejos del ruido. Pero no del recuerdo. Allí, cada mañana comenzaba con el canto de los pájaros y el vaivén suave del viento. Y en sus brazos, un pequeño milagro dormía, su hijo. Emiliano. El nombre no fue elegido al azar. Emiliano era el nombre del abuelo de Andrés. Un hombre justo, fuerte, de campo, que nunca le temió al fuego. Lucía lo miraba dormir cada noche como si fuera el único motivo para seguir respirando. Y tal vez lo era. Andrés, a su lado, había dejado de tener pesadillas. Aún se despertaba sudando de vez en cuando, como si temiera volver a aquella clínica de paredes blancas, pero ya no gritaba. Ahora, simplemente se levantaba, tomaba a Emiliano en brazos, y lo arrullaba con canciones que solo los niños entienden. ¿Te das cuenta?, decía Lucía cada vez que los veía juntos. Nos quitaron todo, pero no pudieron quitarnos esto. Andrés la abrazaba. Porque lo verdadero no se puede destruir. Solo esconderse un tiempo. Una tarde, en medio del campo florecido, Lucía tomó un cuaderno. Empezó a escribir su historia. No para vengarse, no para publicarla. Para liberar el alma. Cada página era una confesión, una memoria, una cicatriz. Le puso un título sencillo, Renacer. Cuando lo terminó, lo guardó bajo llave. Algún día se lo entregaría a Emiliano. Para que supiera de dónde venía. Y por qué su madre jamás se arrodilló ante el miedo. Pero no todo era paz. Una noche, al volver del mercado del pueblo, Lucía notó algo extraño. La puerta trasera estaba entreabierta. Una brisa la empujaba levemente. Entró con cautela. Todo parecía en orden, excepto una sola cosa. En la mesa de la cocina había una rosa negra. Una sola. Perfecta. Intacta. Y junto a ella, una carta. Lucía la tomó con manos temblorosas. La abrió. Los muertos no siempre se quedan muertos. Yo aún respiro. Y lo que me pertenece, lo voy a recuperar. Nos veremos pronto. Lucía sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Corrió hacia la cuna. Emiliano dormía, sano. Andrés salió del baño, al verla pálida. «¿Qué pasa?», preguntó, alarmado.
Lucía le entregó la carta sin decir una palabra. Andrés la leyó. Frunció el ceño. Apoyó una mano en el hombro de Lucía. Estamos juntos. Esta vez, él no nos va a romper. Lucía lo miró, con los ojos llenos de fuerza. Esta vez, si regresa, seré yo quien lo destruya. A lo lejos, en un hospital clandestino del norte del país, un hombre se miraba al espejo. Su rostro estaba cubierto de cicatrices. Su cuerpo, marcado por el fuego. Pero sus ojos, brillaban con odio. Lucía, murmuró. Pensaste que el infierno había terminado. Se levantó. Se puso un anillo en el dedo. El mismo de su boda con ella. Nos veremos pronto, mi amor. Muy pronto. Si esta historia te hizo llorar, gritar o soñar, no te vayas sin dejar tu huella. Cuéntanos en los comentarios qué parte te rompió el alma, qué personaje te marcó y si te gustaría una segunda temporada. No olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ni un segundo de las próximas novelas. Tu opinión es el corazón de esta historia.